Vale. Egunon, bos días, bon día, ondo etorriak, ongi etorri, bienvenidos todos y todas. Soy Lorea Bilbao y en estos momentos, Lorea Bilbao Ibarra, y en estos momentos estoy ostentando el cargo de diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte en la Diputación Foral de Vizcaya. Los de aquí ya me conocen, pero como hoy tenemos preponderancia de gente que venís de otros lugares, creo que merece que sepáis también quién os habla, sobre todo también los que estáis al otro lado de la pantalla. Bueno, ongi etorri guztio y ongi etorri Jordi Ridao. Yo no me había preparado el currículum, pero sí sé que eres el presidente de la Asociación para la Interpretación del Patrimonio. Así que ondo etorriak y que tengáis sobre todo unas buenas jornadas, que aprovechéis el tiempo, que os resulte, pues bueno, agradable y enriquecedor este encuentro y que os resulte agradable y enriquecedor y que os deje con ganas de volver Bilbao y Vizcaya. Lehenik eta behin, eskerrak emon gura neuskioz AIP elkarteari, Asociación para la Interpretación del Patrimonio hori, ondarearen arloan, estatuan erreferentea izanik, Bizkaia aukeratu daualako topaketa hau egiteko. Topaketa honek egia esan Bizkaiko Foru Aldundiaren babesa hartu badau da, gure helburuetariko bat alako ondarea zaintzea, babestea eta zabaltzea. Garena eta izen ginena, erakustea eta behar bezala transmititzea datozen belaunaldi guztiei. Ondarea herritarrei modu egokian helaraztea eta biziaraztea nahiko geunke. Decía en euskera que en primer lugar me tocaba agradecer a la asociación AIP, a la Asociación para la Interpretación del Patrimonio, una asociación de referencia en el Estado en materia de la interpretación del patrimonio, el haber elegido Vizcaya y el haber elegido Bilbao para este encuentro, ¿no? Y deciros que si nosotros desde la Diputación Foral de Vizcaya apoyamos este encuentro es porque tenemos el convencimiento de que es necesario seguir mejorando la interpretación del patrimonio en todas las actividades de difusión que vayamos realizando. No en vano decimos que lo que no se conoce no se valora y que no se conserva, y es nuestra labor ayudar a conservar ese legado recibido, un legado que además debe representarnos a todas las personas que conformamos esta sociedad y a todas esas personas, hombres y mujeres, que han hecho posible que hoy en día tengamos ese legado. Debemos garantizar la transmisión, debemos garantizar el cuidado, debemos garantizar la protección y la difusión del patrimonio y hacer una correcta transmisión, sobre todo de lo que somos y de lo que hemos sido. Acercar el patrimonio a la ciudadanía de una manera adecuada y yo diría que atractiva para que lo sepan valorar y lo sepan disfrutar. Para ello consideramos que es fundamental tener una visión completa e integral del patrimonio. Con ese fin, la Diputación Foral de Vizcaya realiza una apuesta firme para ofrecer una interpretación del patrimonio que incluya también la perspectiva del género, impulsando para ello varios proyectos y varias iniciativas. Desde la institución decidimos abordar de manera innovadora el patrimonio desde la perspectiva de género en las Jornadas Europeas de Patrimonio de 2018, organizadas en Vizcaya. A raíz de ese programa desarrollado durante un mes, desde la Diputación se puso en marcha el proyecto Women's Legacy. El equipo Women's Legacy Vizcaya de la Diputación Foral de Vizcaya viene trabajando en esta línea con el objetivo de avanzar siempre en la construcción de un relato completo de la historia, visibilizando el papel de todos y todas, visibilizando también el papel que las mujeres han realizado en todo ese tiempo. Parte de la labor que se ha realizado se recoge en el Libro Blanco de Interpretación del Patrimonio y Perspectiva de Género, de la que ya os hablará nuestro equipo durante estas jornadas. Es un proyecto seleccionado como ejemplo de buenas prácticas en el último informe denominado Hacia la igualdad de género en los sectores cultural y creativo del 2021, elaborado por el grupo de expertos y expertas de la Comisión Europea. Kultura ondarea eta genero ikuspegia interpretatzeko lehen liburu zuria ezagutu ahal izango duzue jardunaldietan. Dokumentu hau Bizkaiko Foru Aldundiko Women's Legacy proiektuaren parte da.
Women's Legacy Europe proiektua jardunbide egokien adibide moduan hautatu dabe Europako batzordeko aditu taldeak egindako genero berdintasunerantz, kultura eta sormen sektoreetan 2021 egindakoan. Aldundiak lanean dihardu eta horrela jarraituko dau, kultura ondarearen interpretazioan genero ikuspegia ahalik eta modu eraginkorrenean txertatzeko. Izan be, kultura ondarearen gaineko guztiari ikuspuntu barri batetik heldu behar jako. Eta pena da, goratzen dut enkartadan egindako jardunaldi batzutan, Ainara uste dut gogoratzen dagoela momentua, komentatu neban, pena dala adieraztea ikuspegi barria dala emakumearena kontuan hartzen dagoana, ez? Ojala, epe laburrera ez daukagun esaterik ikuspegi barria dala, baina bai emakume ikuspegia badabala. Desde la institución continuamos trabajando para avanzar en el diseño de las estrategias que son necesarias para visibilizar las aportaciones de las mujeres al patrimonio cultural. Pretendemos sentar las bases para crear nuevos instrumentos de interpretación del patrimonio, incorporando siempre, y subrayo siempre, la perspectiva de género. El objetivo es conseguir que la perspectiva de género impregne las políticas europeas que hacemos aquí y las políticas culturales, que hacemos aquí, las políticas culturales europeas. También aquellas relacionadas con el patrimonio cultural. Y que se haga sin la necesidad de tener que recordar continuamente a quienes nos encargamos o a quienes se encargan de gestionar esas políticas que las mujeres formamos parte de esta sociedad. Azken baten, Women's Legacyren barruan sartzen diran ekimen honekaz, kultura ondarearen ikuspegi inklusiboagoa bultzatu gura dugu. Ikuspuntu horregaz, pertsona guztiok eta oro har gizarteak aintzatetzi ahal izango daualako eta egungo gizartearen balioak ondo islatuko dauzelako. Os damos, pues, nuevamente la bienvenida a este territorio. Voy a terminar ya, bueno, en realidad ya he terminado, os voy a hacer 2 apuntes. Ayer fue el Día de la Mujer, pero todos son los días de la mujer. Nos toca reivindicarlo a todas y sobre todo a todos. Queremos que cada vez más se sumen a nuestra petición de una sociedad justa, equilibrada, cohesionada y con una convivencia adecuada. Es lo que pedimos, no pedimos más, solo es cuestión de justicia. Y dicho esto, un aviso a navegantes. Ya que habéis venido aquí, que sepáis que hoy es el Día Mundial de la Tortilla de Patatas. Son esas cosas que una cuando viene en coche oye de repente en la radio. Entonces, aquí yo no sé lo que vais a hacer, pero tomaros un cafecito con un pincho de tortilla o un chacolí con una gilda o no sé, cosas de esas también se pueden hacer, ¿eh? Y os digo yo que no os vais a arrepentir y que eso también sirve para cohesionar los grupos. Así que a compartir pinchitos, a compartir chacolí y a disfrutar del trabajo y de Vizcaya, ¿vale? Venga. Bueno, buenos días a todos y a todas. Ya después de lo que ha dicho Lorea, pues casi que nos vamos de pinchos, ¿no? Yo simplemente voy a ser rápido, ¿vale? Porque quiero seguir un poquito con el tiempo y que sobre todo por la gente que tenemos en el online. Si no me conocéis, yo soy Jorge Ridao, presidente de la IP, y comentaros algunas cosillas sobre el día de hoy. Fundamental y principal, aunque veáis la sala, tenemos lleno, ¿vale? Y eso es fundamental en una temática como esta, que cerca de 60 personas se hayan apuntado en la parte presencial y 60 online, creo que es, nunca mejor dicho, relevante, ¿vale? Muy importante. Por lo tanto, la temática creo que lo necesitaba que se hiciese y se demuestra que sí. Una vez dicho esto, sí quiero hacer un agradecimiento, ya que estamos en Bilbao, en la casa de Lorea, pues me gustaría agradecer a la Diputación, lógicamente, Foral de Vizcaya, por todo el trabajo que ha hecho, a Women's Legacy también, y muy especialmente al grupo local, ¿vale? Al grupo local, si no es por ellas, de verdad que esto no sale para adelante. Bueno, por ellas, incluyo a Clara dentro de la directiva, ¿vale? Si no es por ellas, esto no sale. Entonces, pues Maribel, ¿vale? Muchas gracias, Isabel, Cristina, Mariela, Enchane, María del Mar, muchísimas gracias, ¿vale? Por todo ese trabajo. También todo esto no sería posible si no hubiese unos colaboradores, unos relatores, ¿vale? Como que son Frankie, Mavi, Carmela,
colaboradores, por otro lado, Patricia, Pedro Pablo, Jael, en especial, Yael, perdón, en especial la antigua directiva. Muchísimas gracias. ¿Vale? Y por último, simplemente decir que normalmente cuando hay estas jornadas hay un aluvión de nuevas personas socias. Por ahí veo algunos, ¿vale? No hemos podido hacerlo a través del reconocimiento, como hacemos normalmente a través del correo. Muchísimas gracias, ¿vale? Por pensar y creer en esta asociación, aprovechando las jornadas, pero que esperemos que os quedéis más tiempo. No me extiendo más, ¿vale? Pasamos directamente, son y 42, creo que a las 45 estaba previsto la nueva presentación. Pues muchísimas gracias por venir a Bilbao, vamos a disfrutar de la jornada y de la asamblea del sábado, por favor, también. Muchas gracias. Egunon guztioi, buenos días a todas y todos. Comenzamos nuestras jornadas con una dinámica sobre feminismo y sesgos, que sus autoras han llamado la importancia de nombrarnos. En ella nos proponen un taller abierto que reflexiona acerca del uso del lenguaje inclusivo y la utilización de estereotipos discriminatorios en la sociedad actual, tanto en la oralidad y la escritura como en las imágenes. Buscan herramientas que les permitan una comunicación integradora, equitativa y cercana a la realidad social en la que vivimos. Ellas son Arantxa Gutiérrez Paz e Itxaso Fernández Astoviza. Ambas son profesoras del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Euskal Herriko Unibertsitatea, la Universidad del País Vasco, y por su lado, Arantxa Gutiérrez Paz es doctora en Ciencias de la Información y experta en radio y comunicación interpersonal y pública. Sus líneas de investigación principales están relacionadas con el lugar de las mujeres en los medios de comunicación, la comunicación inclusiva, la representación de la alteridad y los medios de comunicación alternativos, especialmente las radios libres y comunitarias. Colabora con el periódico Berria, en la revista Argia y en la radio libre Alavedi. Por su parte, Itxaso Fernández Astoviza es doctora en comunicación social. Centró su tesis en el análisis de la imagen del movimiento feminista vasco a través de la prensa, poniendo la mirada especialmente en el 8 de marzo. Sus líneas de investigación giran en torno a la participación de las mujeres en los medios de comunicación y redes sociales, la comunicación inclusiva y los medios en lenguas minorizadas. Doy paso ya a nuestras invitadas Itxaso Fernández Astoviza y Arantxa Gutiérrez Paz. No, sí, también. Vale. Mi alumnado me diría, Arantxa suspendida en radio, que no ha sido capaz de encender un micrófono, ¿no? Comentábamos que, bueno, que aparte de las líneas de investigación, creemos tanto, Itxaso, bueno, primero agradecer la invitación, que es lo que hemos dicho, y bueno, y comentaros que pensamos que la investigación siempre, además de quedarse en la academia, tiene que tener una utilidad social, ¿no? Y en eso andamos, y bueno, pues donde nos llaman también, pues muchas veces comentamos la visibilidad que se da, la poca visibilidad que se nos da a las mujeres en los medios de comunicación y cómo se nos visibiliza, y entonces muchas veces nos llaman y queremos presentar eso, ¿no? Una forma de que la gente lo vea, porque hay veces que no se dan cuenta y es muy importante que cómo nos nombramos. Y bueno, pues Itxaso va a calentar motores, creo que primero con unos ejemplos que os va a poner un poco, tanto a la gente que estáis aquí como a las personas que estáis en casa, os van a poner un poco en esta, a pensar un poco, ¿no? Sí, porque pensábamos que la teoría está muy bien, pero a nosotras nos gusta mucho la práctica. Entonces os hemos traído primero unas adivinanzas y unos titulares que nos han llamado la atención y que a veces os llaman la atención también a todas vosotras por
un poquito, a ver, estáis en el tema, entonces va a ser fácil, ¿vale? Siempre que me funcione. ¿Se puede ser padre sin tener hijos? Sí, no, igual los hemos pensado que ahora pensároslas y luego al final que tenemos un cuarto de hora de debate, pues nos dais la solución a las preguntas que os vamos a sacar. No sé si me he puesto muy lejos. Ahora. Vale, este es un titular de hace poquitos días, poquitas semanas. Y a ver, no necesitábamos tener todo el texto, pero bueno, detenido la pareja por secuestrar a punta de pistola a... ¿Vale? Y ahí tenemos también la edil. ¿Vale? Lo pensamos y lo miramos luego. Diario Vasco nos surte de muchos ejemplos a lo largo del año, ¿verdad? Los miramos después. Pero bueno, la verdad que todos los periódicos y todos los medios de comunicación nos cuentan. Estos son del 2022, 23, quiero decir, no estoy hablando del siglo pasado, estoy hablando de hace poquito. No sé si se ve muy bien, ¿vale? Pero ahí tenemos en rojo, bien marcado. ¿Lo se lee? Sí, ¿verdad? Y a mí las familias me apasionan. ¿Qué le pasó a Pérez? Bueno, las vamos a dejar os las dejamos ahí, que las penséis, que las reflexionéis un poquito y al final, si tenemos la respuesta a esas preguntas o esas cosas que nos han llamado la atención, lo vamos hablando después. Sí, ha hecho un poco de trampa. Con el primero no hemos buscado la solución, hemos dicho no, porque luego muchas veces nos ocurre, ¿no? En clase que presentas el primero y ya la solución y luego ya van como a las siguientes enseguida, ¿no? Pero bueno, esas cosas ocurren, ¿no? Y tiene que ver con lo que vamos a decir ahora, ¿no? Un poco las definiciones muy rápido. Ayer estaba yo viendo la televisión, estaba yo un programa especial sobre el 8 de marzo y habían preguntado en la calle, les preguntaban si eran feministas o no eran feministas. Y estaba la respuesta aquella que decía, yo ni feminista ni machista, yo... Y decía, entonces, ¿qué es el feminismo, no? ¿Qué es el feminismo? Simplemente es eso, la igualdad entre los derechos de las mujeres y los hombres. Entonces, bueno, pues todavía hay gente que dice, no, yo no soy feminista porque no soy machista. Y hacen el binomio ese que es falso, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿desde dónde definimos el feminismo? Luego el tema de género, muchas veces género, sexo, el género es una categoría cultural. Entonces, que tiene que ver, se basa en la diferencia sexual y entonces, bueno, tiene que ver con una serie de conductas. Cuando se habla de género muchas veces es verdad que en el hablar normal pues las asimilamos porque nos es más fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues y hablamos de binarismos, etcétera, pero en realidad son categorías culturales y a cada una se le asigna unos roles, se le asignan unas características. Entonces, bueno, pues Ori, eso también es una de las cosas que queríamos comentar previamente. A ver, sí. A ver. El patriarcado, ¿no? El patriarcado que muchas veces comentamos, ¿no? Y que no es más que la manifestación y la institucionalización del dominio masculino, que además, bueno, pues es algo de siglos, ¿no? Que muchas veces sabemos que está ahí, está en el fondo, entonces, bueno, pues a ver, se nos da un dominio que además ha sido ejercido así en la mayoría de los casos y hay veces que nos hablan de ciertos matriarcados que no son realidad, porque el dominio, ¿quién lo tiene, no? ¿Dónde está la decisión? Que quizás las decisiones están en algún lugar, las decisiones normalmente están relacionadas con lo público, ¿no? Entonces, con eso, está ligado con eso. Otra de las definiciones, a ver. Sexismo. ¿Qué es el sexismo, no?
es cualquier acto, gesto, representación visual de palabras habladas, escritas, cualquier que hace que las personas del otro sexo sean inferiores. Eso normalmente suele ser ejercido desde el género masculino hacia normalmente el sexismo, una actividad puede ser machista, pero no sexista, ¿no? Sexista es cuando se va a denigrar normalmente a las mujeres, bien hablando con imágenes, etcétera. Y hay veces que ciertas situaciones o ciertos comportamientos machistas no son sexistas, pero todos los comportamientos sexistas suelen ser machistas. Bueno, pues seguimos. Estas referencias luego, si las queréis, las vais a tener. Androcentrismo, que también hay veces que no simplemente la mirada, desde dónde miramos, ¿no? Desde dónde miramos la historia, desde dónde hemos mirado tantas cosas. Antes comentaba Lorea Bilbao, la diputada, cómo ahora el hecho del patrimonio, esa visibilidad de género, ¿no? Esa visión de género, y que ojalá no haga falta. Es que llevamos muchos siglos con una visión androcéntrica y además es como hemos aprendido incluso nosotras la historia, la filosofía, etcétera. Ahora hay movimientos que están diciendo, si hemos estado ahí, incluso en la historia se está hablando de la historia, ¿no? De la historia, ya no la historia de ellos, de historia, sino de her, ¿no? De ellas. Entonces, bueno, pues eso es el androcentrismo. Hay veces que las miradas son androcéntricas. Y uno de los ejemplos de la mirada androcéntrica es algo de que yo lo he aprendido así, tanto cuando he aprendido castellano, que es la lengua que empecé a aprender en la escuela, como cuando he aprendido francés. ¿Cómo se forma el femenino? El femenino se forma, ¿no? A partir del masculino. Entonces eso nos ha ocurrido. No sé si en el catalán será parecido, pero por ejemplo, en el castellano y en el francés, pues sí es así, ¿no? Que nos dicen. Entonces eso es androcéntrico, es una mirada androcéntrica. La mirada androcéntrica de cómo hemos aprendido la evolución humana la hemos aprendido como la vemos ahí arriba. Eso era la forma que la hemos visto, y ahora ya cada vez vamos viendo la representación que hay abajo. Incluso están cambiando, ¿no? Ya sabemos que en la prehistoria nosotras también cazábamos. No nos quedábamos en las cuevas ni nos quedábamos cuidando, también cazábamos, íbamos a cazar. Usamos la escoba. Sí, pero... Cuando hablamos de estereotipos, ¿verdad? La definición es algo, pues eso, ¿no? Esa idea comúnmente aceptada. Yo cuando hablo en mis clases de publicidad de estereotipos, digo que los estereotipos en publicidad son necesarios, porque si no, no podemos contar una historia en 20 segundos, no podemos contar una historia, vender un producto y hacer más algo atractivo que visualmente lo podamos consumir, ¿no? Pero la utilización de los estereotipos tiene que cambiar. Yo quiero un ratón. Yo quiero un ratón. ¿Vale? Y por eso, ¿no? La Wikipedia además nos lo dice, que son los estereotipos, pero al final tenemos esas imágenes que al final somos todos iguales, que los estereotipos hay que empezar también a saltar sobre ellos. Esta presentación también quería ser algo muy rápido, tampoco queremos meternos en mucha teoría. No sé si nos da tiempo a ver un anuncio de la ONCE, es que me encanta. Soy profesora de publicidad, ¿vale? Doy ética de la publicidad. ¿Por qué me traigo el anuncio de la ONCE? Porque es una institución semipública, ¿verdad? Que trabaja con personas estereotipadas, con problemas, con discapacidades o capacidades diversas, y que debería de cuidar un poquito sus campañas de publicidad. ¿Nos la podéis poner? Está ahí incrustado. Sí. Para que nos demos cuenta qué es lo que hemos estado consumiendo hasta ahora y cuál es la visión que nos han...
Ya no se quema con la plancha, entonces me puede planchar las camisas. Y vale, esto lo hace una institución como la ONCE, que se supone que debería de tener un toque especial para... Entonces los estereotipos están ahí, y siguen estando ahí, ¿no? En publicidad, y suponemos y en patrimonio también se siguen. Tenemos que romper con esto, es lo que nosotras pretendemos, un poco romper con... Darnos cuenta, ¿no? de lo que cuando hablamos de lenguaje inclusivo empiezan sí ya el asterisco, la arroba, la barra, la no sé qué, no estamos hablando de eso. También hablamos de eso, pero eso es lo último, el último paso y el último recurso que tenemos. Nosotros queremos romper con esto. Estos son estereotipos que están súper incluidos en nuestras mentes y que si no los traemos a un ejemplo aquí, pues igual pasa desapercibido. Bueno, esto igual ya no pasa desapercibido, pero hay un montón de cosas que sí pasan desapercibidas. Que el SEMPE estrene novia cada año y que sean siempre 25 años más jóvenes, pasa desapercibido si no ponemos ahí el foco. Entonces, lo que nosotros pretendemos un poco es poneros esas gafas moradas que son súper cansadas, porque Eso iba a al decir que es una final faena. es una faena, porque estamos todo el día y estamos todo el día enfadadas. Y el día 7, o sea, antes de ayer, estaba con Radio Euskadi puesta también, que hoy estaban con lo de la tortilla y estaba la mujer en la ciencia, la mujer en la empresa. Digo, no, o sea, no hablan nunca del hombre en la ciencia. Hablan de los hombres, no, hablan de los investigadores, de los científicos, de los académicos y hablan de la mujer en la ciencia, ¿no? La mujer como categoría, como que somos otro planeta, otra cosa que nos tienen que analizar, ¿no? La mujer en la ciencia, la mujer en la empresa. Se pasaron toda la mañana con esos ejemplos. Somos mujeres empresarias, somos mujeres científicas, somos mujeres académicas, somos mujeres limpiadoras y somos mujeres cuidadoras, pero no hay una categoría de el hombre en la ciencia que nos estén hablando de las supuestas porcentajes, pues tampoco de las mujeres, ¿no? Entonces, perder esa visión de la mujer como categoría, que somos, en ese caso, somos 2 mujeres y 2 hermanos, un ecuatoriano y no sé quién han detenido, ¿no? Bueno. Claro, se les olvida que todas somos personas, porque también lo que comentábamos, no un ecuatoriano, es el otro también. Es el pensar, la mujer es la otra y el ecuatoriano es el otro. Entonces, en esos titulares es verdad que cada vez se va limando más ese tipo de cosas, pero es que ocurre y hay veces que instintivamente lo hacemos y eso es una faena, lo que os vamos a hacer, que lo sepáis, porque luego lo ves todo y empiezas a ver incluso imágenes de la cuadrilla y dices, ¡hala, si están todos delante! ¿Qué hemos hecho nosotras que estamos todas atrás? Y cosas de esas. Sí, estás todo el día enfadada. ¿Verdad? Por eso queríamos hablar del lenguaje inclusivo, ¿no? Aldous Huxley lo recoge Teresa Miana, que tiene unos cuantos vídeos en YouTube con algunas de sus conferencias buenísimas. Entonces, apuntaros el nombre y buscarla luego después del pincho de tortilla, ¿vale? Pero ya recoge las palabras de Aldous Huxley, que dice que las palabras son mágicas por la forma que influyen en la mente de quienes las usan. Y que si empezamos a cambiar esa utilización de las palabras y de los conceptos, al final, claro que son mágicas porque nos cambian la forma de ver y la forma de pensar. Se han dado cuenta que me estoy enfadando yo con él, ¿no? Las palabras tienen un efecto mágico porque nos cambian la forma de pensar. Poco funciona.
Por eso empezamos nombrando. Lo que no se nombra, se dicen que no existe, no existe. Pues es muy importante también que nos nombremos, ¿no? Y que nos veamos. Cuando el año pasado estábamos preparando un taller, yo estaba leyendo a Annie Ernaux, que luego le dieron el premio Nobel, porque es buenísima, otra que también os vamos a dar deberes para casa. Y estaba escribiendo, ¿no? Y ella decía, ¿no? Una mujer negra con un vestido largo de flores se para adelante. No sé si lo habéis leído, pero está hablando de lo que pasa en un supermercado, ¿vale? Las autobiografías o los libros autobiográficos de Annie Ernaux son geniales, pero no pasa nada, pero son buenísimos. Y esta nos cuenta cuál es el análisis que hace en un supermercado de un suburbio de París, ¿no? Al que ella va todos los días y nos cuenta lo que hace cada uno de los días. Y te engancha, aunque no pasa nada, no es una novela que pasen cosas, ¿vale? Y entonces ella tiene el dilema de, ¿digo que es negra? ¿La nombro como una mujer negra? Porque si no decimos que es una mujer negra, pensamos que estando en París va a ser una mujer blanca. Y cambia muchísimo la sociología de una mujer negra a una mujer blanca en un suburbio en París. Si no lo nombro, lo doy por blanca, la doy por blanca. Y si la doy por blanca, me va a cambiar todo el esquema que tenemos mental sobre esa mujer. Y entonces ella se para y dice, dilema, ¿voy a escribir que es una mujer negra o no? Porque es su piel la que es negra y la que le marca en su vida. Entonces, si no nos nombramos, si no nombramos a las mujeres, no las vemos. Si yo hablo de una convención de decanos o un congreso de decanos de derecho, les vamos a poner a todos pantalones, hombres. Tengo que decir que también hay decanas. O tengo que decir que hay mujeres negras en París. Hay que nombrarnos. Incluso las organizaciones más con más visión de género de todo, meten la pata. Si leemos en el texto, vale, igual no nos da tiempo a leer todo el texto, pero por ahí hay Sí, comenta que todos violan. Allí viola a todo el mundo. Eso es. Y no viola a todo el mundo. Viola solamente a la mitad. Son los hombres. Y no viola a todo el mundo. Pero bueno, en este caso es una guerra, etcétera, etcétera, pero es la mitad. No es todo el mundo. Pero incluso una ONG publica un informe sobre una situación de guerra en no sé dónde y la respuesta es allí viola a todo el mundo. Ellos mismos lo escriben, allí viola a todo el mundo. No todo el mundo viola. Pero sigue estando escrita desde ese punto de vista androcéntrico, donde es el hombre el centro, en este caso para mal, el centro de todo. Hay que nombrarnos, pero hay que cuidar también lo que nombramos, cómo nos nombramos. Bueno, Mercedes Bengoechea es otra de las que os voy a recomendar, que también está hablando mucho sobre el género y bueno, tenemos otro vídeo por ahí que nos lo vamos a poner porque si no, Mar me va a enfadar conmigo. Mercedes Bengoechea además tiene también manuales porque una de las cosas que ha analizado es el tema de las mujeres en los estudios universitarios y cómo muchas veces las mujeres en los grupos de trabajo trabajan, gestionan y luego son ellos los que se lucen, ¿no? Es así como, entonces habla un poco de también nos da formaciones para que podamos en esos grupos de trabajo que a veces dices, bueno, el grupo porque así todo el mundo trabaja, incluso en esos, ¿no? Entonces Mercedes Bengoechea es una referencia y bueno, en Emakunde también tienen varios libros están online, hay material también que podéis coger de Mercedes Bengoechea. Yo creo que es una persona que nos ha abierto el camino a otras investigadoras y a otras personas que estamos trabajando en el tema. Vale, voy a saltar el vídeo, ¿eh? Lo dejo ahí. María Martín tiene el libro de Ni por favor ni por favora, que algunos de los ejemplos y hay que seguirla en Twitter porque está súper activa y funciona muy bien, ¿vale? Y nos dice que tenemos que ser conscientes de lo que no nombramos también, de lo que nombramos y de lo que no nombramos, de lo que dejamos sin nombrar, ¿no? Que no aparece, porque si no lo nombramos no está.
no está en nuestro imaginario tampoco. ¿Vale? La etnia, la edad, el origen, las funcionalidades, la clase social, son aspectos que si no si no los nombramos, nos quedamos en una uniformidad de hombre blanco heterosexual de mediana edad, que es el centro de nuestro universo mental. Cuando decimos nómbralo no quiere decir solo en ciertos momentos, porque hay ciertas cosas que se nombran a veces ligados a ciertos momentos negativos, ¿no? Es si vamos a visibilizar, y muchas veces el nombrarlo, comentaremos, es con una imagen, ¿no? Que no hace falta que les llamemos, pero que sí que se vean las diversidades. Porque sí es verdad que hay veces que dices, vale, no, pero sí ese nombre, ¿y la etnia hay que decirla? Bueno, pues a veces sí y otras veces no. Hay momentos en los que no nos interesa, igual que no decimos otras etnias, hay momentos porque cuando las decimos, ¿no? Que también eso hay que ligarlo con en qué momento lo estoy diciendo. Si lo estoy diciendo para ligarlo a algo negativo, si siempre voy a utilizar el género para asociarlo a ciertos estereotipos o a ciertas cosas, pues quizás en ese momento no lo tengo que nombrar, ¿no? Sí tengo que visibilizar la diversidad, pero tengo que nombrar para que vea que existen, pero es verdad que bueno, luego no nos va a dar tiempo, pero sí es verdad que tendría que tener cuidado en qué momentos y con qué lo estoy nombrando y con qué lo estoy haciendo visible, ¿no? Sí, eso nos vuelve a traer a los estereotipos. O sea, los estereotipos negativos vamos a evitarlos, vamos a buscar siempre el estereotipo que sea más positivo para esa... nos hemos traído cosas en la práctica. Sí. Diccionario de la lengua española. Tiene 150 sinónimos de puta, ¿vale? Pero no existe gigoló. Presidenta ha aparecido tarde, pero sirvienta sin ningún problema. Y se forman igual. Con sirvienta no hay problema, con presidenta hay más problemas. El huérfano hasta el 2014 era especialmente de padre. Si perdía la madre no pasaba nada. Hasta el 2016 gozar era disfrutar carnalmente de una mujer. 2016, estamos hablando de este siglo. Y luego la Real Academia nos dice que el lenguaje inclusivo es yo qué sé. El sexo débil era un conjunto de mujeres y sigue siendo un conjunto de mujeres, pero ahora ya dicen que es despectivo, pero hasta el 2016 no era despectivo hablar del sexo débil como un conjunto de mujeres. Y en el 2019 se incluyó sororidad, que Unamuno ya estaba pidiendo que se incluya sororidad hace muchos años, a la vez que meme, selfie, scratch. En el diccionario, vosotras que estamos con el patrimonio, no existen las ancestras. Eran todos ancestros. No sé cómo hemos llegado hasta aquí. Porque no existe esa palabra. Entonces, antepasadas sí, pero ancestras no existen. Así que, ¿cómo hemos llegado? Se lo preguntéis a Darwin, Sí. que seguramente lo sabe. Hoy en día, o sea, lo miré la semana pasada, no existe. A mí una de las que me gusta mucho es la de periodista y la de periodista porque Pérez Reverte suele decir lo de periodista. Y le digo, no, pero es que ya existía modisto, porque se podía decir el modista. Se podía haber dicho, pero no, porque era un poco femenino y como era una profesión que ligada a un hombre, podía ser a un nombre femenino, pues no, era modistos, tenemos modistos. Entonces ya lo hicieron. Es verdad que es ridículo decir el periodista y la periodista, pero en su momento hubiera sido, alguien podía haber dicho que era ridículo también decir el modisto. De moda podía ser el modista, ¿no? Y luego hay gente que pues palabras como jueza, etcétera, médica, dicen no, la médico, etcétera. ¿Por qué? Sí. Azafato. Bueno, ahora en realidad auxiliares de vuelo, auxiliares ya nada, lo de azafato no les gustaba y dijeron no, hay que llamar a todas y a todos auxiliares de vuelo y auxiliares de sala, etcétera. Entonces, sí es verdad que va costando, ¿no? Que hay ciertas palabras que yo me suelo decir, voy al médico, yo tengo dentista mujer, médica, etcétera, ¿no? Pero por bueno. ejemplo, una mujer que se dedica a la música es un músico o una músico, porque dicen que si no se va a equivocar, se puede equivocar con la música en esencia. Entonces, por eso decimos que el frutero
El joyero, o el el joyero, sereno. nos vamos a equivocar entre el recipiente donde dejo las manzanas o el señor que me vende las manzanas. ¿A que no nos equivocamos? Pues Es- con la música tampoco nos equivocamos. Se puede usar perfectamente y no lleva equivocación. Es que a veces es eso, las excusas que se dan, ¿no? Para que no usemos ciertas palabras. Bueno, pues es que las desmontamos. Es ridículo lo que estáis diciendo para que no las usemos, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que hay veces que dices, vale, si es hay personas, hay mujeres que dicen, pues a mí no me importa que me digan que sea el arquitecto, lo que quiero es que me traten como al arquitecto hombre, ¿vale? Si eso es lo importante, ya lo sabemos, que eso es lo importante. Y tu decisión es que prefieres que... Es verdad, ya te estás visibilizando y dices, bueno, a mí lo que quiero es que ocupar ese sitio, que no me hablen, que yo soy la arquitecta y voy con el jefe de obra y le hablan todo el rato al jefe de obra y no me hablan a mí. Eso también nos pasa en la universidad, ¿eh? Que vas y siempre le van a hablar, si vas con un hombre le van a mirar y sigue ocurriendo. Sobre todo ya en las carreras técnicas cada vez más, que ya en ciencias sociales como somos más mujeres, pues no ocurre tanto y bueno, pues pero ese tipo de cosas que ocurren, ¿no? Que van ocurriendo. Y estas son parte de las excusas que se utilizan generalmente, ¿no? Se acepta, señoras y señores, y si os habéis leído, supongo que no, el Cantar del Mío Cid habla de burguesas y burgueses en el 1100 y pico, y de mujeres y hombres, ¿vale? Que no es algo que nos hemos inventado nosotras este siglo porque nos aburríamos y no sabíamos cómo tocar las narices a la Real Academia, que eso en el 1100 el Cantar del Mío Cid ya hablaba de burguesas y burgueses y sentían la necesidad, además de hablar de los hombres y de las mujeres de aquella sociedad para incluir a todo el mundo. En el 1100 y algo, que no es algo de los últimos años, que esto viene de muy atrás. En la lengua española no está definido cuando prevalece el masculino sobre el femenino, pero en la lengua francesa sí, y sobre 1700 y pico, y es porque dicen que es más noble el masculino. O sea, lo tienen justificado porque es más noble y más caballeroso. O sea, no es una decisión gramatical, sino de nobleza. No. El salto semántico también es una de las herramientas que tiene el sistema para ocultar la presencia de las mujeres, y es cuando parece que estamos hablando de un grupo heterogéneo de hombres y mujeres, pero de repente nos descubrimos que solamente estamos hablando de hombres, aunque quiere hablar de todas y de todos. Así explicado, García Mesaguer lo explica muy bien en la teoría, yo lo explico más complicado y los hombres prefieren o los ingleses prefieren el té al café y parece que es toda la comunidad inglesa, hombres y mujeres, pero luego resulta que también prefieren las rubias a las morenas. Con lo cual ya sabemos que no están hablando de toda la comunidad, por mucho que los ingleses sea genérico masculino, que se supone que nosotras también tenemos que vernos ahí incluidas, ¿no? El seguro médico cubre a los afiliados y a sus mujeres, ¿no? Y afiliadas en esa empresa. Es una de las trampas que utiliza el lenguaje para invisibilizarnos y que nos cuesta muchísimo verla. Nos cuesta muchísimo encontrarla y lo usamos muy a menudo. Es un mecanismo, para mí nos invisibiliza mucho porque al final solamente estamos hablando de la mitad de la sociedad, la otra mitad queda oculta ahí. Y bueno, pues hay que hacérselo mirar. Y además, lo que dice, ¿no? Es muy habitual. Yo el año en la escuela de idiomas vino la lectora de francés y estaba hablando de qué estereotipos conocíamos de los franceses, ¿no? Y uno tenía que ver, todo el rato eran de hombres franceses, ¿no? De cómo nos los imaginábamos con su bigote, etcétera. Y un momento, era una chica joven, y hubo un momento en que le digo, ¿y a las francesas?
No, en general, digo, y las mujeres francesas también llevan bigote, también son... Y se quedó un poco así y me dijo, ¡hala, es verdad! No se había dado cuenta ella, lo había traído preparado. A ver, además intenté hacérselo con mucho cariño, ¿eh? Esto no era que no te voy a sabotear la clase y al final esto... Y me dijo, y luego me decía, es verdad, es que no me había dado cuenta. Dice, usamos este material como normalizado y no... Y me dice, pues se lo voy a comentar a las otras lectoras de la Escuela de Idiomas porque tienes toda la razón. Era todo el rato, pues si había cosas comunes, el croissant, etcétera, pero es que eso de los ingleses prefieren el té y luego dicen las prefieren rubias o pues ese tipo de cosas ocurren y y muchas veces en los prospectos que tenemos de los formularios en la universidad ya se han cambiado casi todos, porque se han ido haciendo y se han cambiado casi todos, pero ese tipo de cosas de cubre a las mujeres, a su mujer, porque claro, antes era el que tenía ciertos derechos y el afiliado y a sus mujeres, ¿no? Y ese tipo de cosas se ha ido cambiando, pero va costando y nos encontramos, ¿eh? Nosotras impartimos en la universidad este tipo de formación y todavía nos siguen llegando, cuando abrimos nos siguen llegando formularios porque están abiertos a personas que están en diferentes instituciones y así, y nos siguen llegando formularios con eso y dicen, pues sí es verdad, porque es normal, porque esas gafas moradas hasta que no te las pones que ya no lo vas viendo todo y es muy sutil a veces. A veces no es tan sutil, ¿no? Con los duales aparentes no es tan sutil hablar de un individuo o de una individua, no es lo mismo. O hablar de una zorra o un zorro, o de un hombre de la calle y de una mujer de la calle. La inteligencia artificial está aprendiendo además de nuestros usos y cuando le buscamos zorro y buscamos imágenes en Google, estas son las imágenes que nos dan de zorro. Pero si vamos a buscar zorra, la imagen es muy diferente y es muy peligrosa también. Porque aparecen imágenes más infantiles, Sexuadas. más sexuadas. No es lo mismo un zorro que una zorra para Google hoy en día. Y esto va a ir a más. Y esto va a ir a más si no le enseñamos a Google que eso no es lo que debería de aparecer. Los vacíos léxicos, no hay, Marujo se ha empezado a utilizar, pero de una manera muy despectiva y muy... Si Maruja ya es despectivo, ya Marujo, ¿vale? Pero no hay ninfomanía masculina. Eso no existe, ni siquiera el concepto, y menos la palabra que lo nombre. Las ninfómanas solo somos las mujeres. No hay hombrezuelos, hay mujerzuelas. Arpía es una palabra femenina y son todas negativas. Pero la caballerosidad, la hombría, la virilidad son masculinas y son aspectos más positivos. Y no tienen su correspondiente femenino. O un galán. Y la falta de concordancia, yo le pillé una a Lore hace un rato. He hablado de nosotros y ella debería hablar de nosotras. o evitarlo. Y solamente necesitamos el sujeto en el castellano y entonces nos evita muchísimos problemas. Yo los intento quitar todos, ¿vale? La clase política está desvalorizada y son insultados por la calle. Eso es un titular que podemos ver en cualquier periódico. Y eso es una falta gramatical grave en castellano. Pero no nos importa. Como usamos el masculino genérico para todo, pues vamos a utilizarlo para todo. Siempre en continuo. Alguien como Rosa Montero, que está muy preocupada por este tema en uno de sus últimos libros, cuando habla del libro de Madame Curie, cuando habla, ¿no?, la ridícula idea de no volverte a ver, dice, uno de los escritores cuyo imaginario sobre mi obra total es una mujer.
y lo pone en masculino. Y dices, será una de las escritoras. Pero el masculino como que abarca todo. Y no, es una de las Sí. escritoras que más ha influido, porque habrán influido escritores, habrán influido escritoras. Pero a veces ocurre que no sabemos cómo decir, ¿no? Queremos decir del total. El otro día en Euskal Telebista aprendieron de que se les criticó antes y dijeron que Djokovic es el tenista, ¿no? Djokovic. Dijeron que era Djokovic, que era el que tenía más campeonatos, ahora sí, entre tenistas, hombres y mujeres. Porque en su momento dijeron que había sido el primero que tenía más campeonatos, bueno, más logros tal y cual, y enseguida pues se le comentó, no, que ha habido una mujer que tenía más tal y cual. Y el otro día lo dijeron. Claro, hay veces esa dificultad nos ocurre a todas y a todos, lo de que de repente, ¿cómo lo digo? Para saber qué es que no es entre todas las escritoras, sino entre todas las escritoras y todos los escritores es esta la que me gusta. Claro, pues si digo entre todas las escritoras, el androcentrismo va a hacer que la gente piense, entre las escritoras me gusta esta. De todas las escritoras, y ella... Entonces es esa dificultad en la que digo, entre todos los escritores que prefiero es ella, para que sepan, es entre todos y todas, ¿no? Pues entonces lo voy a visibilizar. Y nos cuesta, eso por ejemplo es una de las cosas que más nos cuesta cuando tenemos que escribir algo, cuando tenemos que enseñarlo, porque la persona que lo va a recibir va a decir, vale, entre ellas es esta la que le gusta. Si decimos que es la mejor tenista, es la mejor tenista o es... La mejor tenista entre las mujeres, no la mejor tenista eso del es. mundo mundial, porque el mundo mundial está regido por los tenistas hombres. Eso es. Entonces, es así. Es verdad que eso muchas veces es una dificultad que hay que volverle a dar y muchas veces simplemente tienes que decir, pero cuando tú me dices que es tu escritora favorita, no, me estás diciendo que es tu escritor favorito y es una mujer, esto dice, no, es que quiero decir, pues dilo que entre los escritores y las escritoras es ella la que te gusta. Pero claro, como la visión que vas a lo que la persona te va a entender, piensas que va a ser otra cosa, pues haces este salto semántico porque lo hemos visto así, ¿no? Lo hemos visibilizado así. Y con estos saltos semánticos, una vez me comentaba una madre que ponía en fútbol, ponía lo de niños nacidos en tal año, y una de las niñas a todo llorar dice, no puedo jugar a fútbol. Ya no suele ocurrir, ¿eh? Los carteles están en euskera, UMEAC, y si están en castellano suelen poner niños y niñas de tales años. Pero antes se ponía niños para englobando, y entonces se da cuenta y dice, está llorando, y ella quería jugar a fútbol y no podía jugar porque ponían niños nacidos en tal y tal año. Teníamos ahí un vídeo, pero es que no nos lo vamos a poner porque si no nos vamos a comer el tema. Sí. Pero hay un vídeo, os lo cuento así rápidamente, es un anuncio de Coca-Cola del año 2008-2010, después de la crisis y esa época, donde aparece un chaval que dice, está delante de una silla y la silla está hablando como si fuera un jefe, ¿no? Somos las sillas tenemos el poder porque estáis sentados. Y llama un poco, Coca-Cola llama a la revolución de ponerte de pies y de moverte. Y el lema es somos nosotros, somos las sillas. Y es el cambio, ¿no? Nosotros, las sillas, ¿por qué? Serían nosotras las sillas, pero el poder está en manos de los hombres. Entonces, se salta Coca-Cola todas las reglas gramaticales del castellano para hacer un anuncio, simplemente para demostrar que el hombre, el masculino, es el que tiene el poder. Y somos nosotros las sillas. Y eso no es lenguaje castellano. Eso, la Real Academia ahí tenía que meterse, no en los y las, sino ahí tenía que meterse en que Coca-Cola destroce el idioma simplemente para mostrar que el poder está en el masculino. O la Constitución tiene un montón de ejemplos de estos. Se propuso que se iba a cambiar, que se iba a tal, pero lo han echado o lo han dejado ahí sin edie, ¿no? La reina consorte o el consorte de la reina. Y está así.
Es verdad que el abuso de las barras y de los asteriscos y de las arrobas y de los y las aburre, pero hay muchísimos mecanismos para evitar eso. Se pueden decir el castellano y ¿por qué no nos vamos a meter con el euskera? Que también tenemos mucho para hablar en euskera de este tema también. O sea, creo que no. Hemos traído algo, pero no creo que sea el espacio. Pero hay muchísimas formas de decir lo mismo sin tener que repetir los, las, les, lis, los y decir lo mismo, incluirnos a todas. Una es quitar el sujeto, quitar el nosotros. Si quitamos el nosotros de nuestro vocabulario, avanzamos un montón directamente. No. Genéricos colectivos, sustantivos neutros, cada miembro, quién, quiénes. Vale, hay algunas fórmulas que igual que nos quedan un poco, nos parecen un poco raras, pero si te acabas acostumbrando y al final ves que ahí hay una intención de incluir a todo el mundo en cada uno de las frases o de los mensajes que estamos produciendo, que es lo importante. A ver, si decimos, somos los que, porque a veces decimos, quitamos el sujeto, somos los que, somos las que, somos quienes. Ya está, somos quienes, porque el castellano nos da esas posibilidades. Es cuestión de pensarlo un poquito más y a veces es verdad que en una oralidad nos sale, no estamos, porque bueno, pues es más fácil, pero si lo vamos a escribir, si es una oralidad escrita, sí podemos hacer ese cambio. Y además al principio puede costarnos, pero es que ese cambio al final sale y vamos haciéndolo, ¿no? Entonces es cuestión de ir queriendo y el mismo castellano nos da la posibilidad. Damos a cada uno, damos a cada quien, damos a cada persona. Entonces, muchas veces es verlo, cuando hacemos un texto, ir viendo cómo lo podemos cambiar, cómo podemos decirlo sin que cambie. Nosotras vamos a conquistar el mundo, vamos a conquistar el mundo. No hace falta ni que digamos nosotras, nosotros, estamos todas y todos y bueno, pues ya es una forma es darle una vuelta, es darle una vuelta y una vez que empezamos a hacerlo, esto es cada vez más fácil, es como entrenar, es cada vez más fácil. Que seguro que hemos metido varias Sí. patas nosotras hoy aquí, Sí, o sea, sí. Esto es entrenar, pero es como un maratón, es continuo. Claro, nos hablan de la economía del lenguaje. Es que las niños, niñas, niñes, al final vamos a acabar todas con unos párrafos súper largos. Mentira, porque museos, ¿no? Necesitamos un ticket para entrar al museo. Los visitantes pueden utilizar las instalaciones del museo por un módico precio. Fijaros las maneras que tenemos de decirlo de manera inclusiva y siendo más cortas las frases. Eso en economía del lenguaje es mentira. Lo de la economía del lenguaje es mentira. No existe. Además que el lenguaje lenguaje castellano y bueno, y ninguno de los que yo conozco ha aplicado nunca la regla de la economía del lenguaje, porque si no, no tendría sinónimos. ¿Para qué necesitamos dos palabras que digan lo mismo? Con una nos sirve, ¿no? Bello, bonito, ¿para qué necesitamos dos? Si con uno, bello, que es más corta. Economía del lenguaje es eso. Y eso no existe en los lenguajes, en los idiomas. Ninguno. Todos tienen sinónimos, formas distintas de decir lo mismo, vueltas y revueltas. Entonces, ni siquiera en el periodismo funciona lo de la economía del lenguaje, en los titulares. Pero vamos, ya en el lenguaje hablado y en el lenguaje habitual, existen miles de formas de decir lo mismo y de que nos estemos incluyendo a todas las personas. No solamente es el uso del genérico masculino que lo que nos invisibiliza, también cuando hablan de nosotras muchas veces somos, ¿cómo lo diría? Suavemente. Las consortes las consortes del... A las mujeres se les concedió el voto en la Segunda República. Llegó un señor que dijo, ¡ay, estas pobrecitas!
vamos a regalarles que puedan votar, porque total, eso no es así. O sea, se lo pelearon, lo discutieron, llevaban 1000 años, o 1000 años no, pero muchos años de las sufragistas por todo el mundo pegándose con todo el mundo para conseguir que se les reconozcan sus derechos. No es que se les concedió, es que ellas lo pelearon. Y esas frases las vemos de una manera muy habitual, ¿no? El señor rector fue acompañado de la decana, ¿no? Si es que los dos son cargos académicos que tienen que, y los hemos sacado de manuales de la universidad y de textos de la universidad, no nos hemos ido muy lejos. Eso está cambiando, pero todavía no ha cambiado del todo. La decana no acompaña a nadie, la decana va porque tiene que ir, porque es un cargo académico que tiene que acudir a la inauguración igual que el rector. No acompaña, no le lleva de la mano, no le lleva al parque al rector a cuidarle ni a darle la merienda. Y ahí es una visión androcéntrica que dice, les regalamos el voto a las mujeres. Nos traemos a Lakoff porque, bueno, en lenguaje político y en comunicación política utilizamos mucho a George Lakoff y a Robin Lakoff también, aunque no hemos traído nada de ella, porque, bueno, era un matrimonio que hablaba mucho discutía mucho en casa de estos temas. Yo a Robin Lakoff, tengo para recordar, siempre pongo Robin Lakoff y George Lakoff porque Lakoff estudiábamos y estoy un día, hace muchos años, preparando lo del lenguaje inclusivo, tal y cual, la socialización, y digo, pues Lakoff, y sobre el lenguaje femenino, y digo, pero me parece que me estoy equivocando. Claro, era Lakoff, y digo, esto no lo está escribiendo George, y era Robin, ¿no? Y entonces muchas veces habla de Lakoff, y nos viene siempre el buen hombre George. Es verdad que Robin Lakoff decía que las mujeres estábamos socializadas así en el lenguaje y casi estábamos determinadas de por vida a ser así, ¿no? Entonces, a que por nuestra socialización es verdad que ya Robin Lakoff, tomándola de base, le hemos dicho sí, pero también podemos darle vueltas a esto del lenguaje, y aunque nos hayan socializado en que las formas femeninas que decía ella, eso de cómo hablamos, esa forma de hablar más cooperativa, etcétera, eran minusvaloradas, ahora les hemos dado el cambio, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que le hemos traído a George, no le hemos traído a Robin, pero es muy interesante leerle a ella, aunque sean textos de los años 80, y ahora ya, bueno, pues ya vamos un poquito más adelante con el tema del lenguaje, de la socialización y del uso del lenguaje más feminista. Las imágenes. ¿Eso qué es? ¿Amor romántico o acoso sexual? Porque la enfermera no le conocía de nada al tipo ese que la agarra por la calle y la besa sin pedirle permiso. Y es una imagen que nos han vendido como el romanticismo del final de la guerra. Y lo contentos que estaba todo el mundo. Pues la enfermera, no sé yo si estaba muy contenta, pero nadie le pidió permiso para darle ese beso así. Y luego publicar su fotografía y que la sigamos utilizando. Cuidado con las imágenes. Antena 3 también nos da muchísimo material porque es que... En este caso es como vas a hacer que ella sea en realidad la culpable, porque ella es la que permite que su pareja, y ahí está la foto de ella, su foto, agreda a su hijo hasta la muerte. Es ella que como madre, como no lo pudo evitar, ¿no? Por robar un trozo de tarta. Es decir, vamos a cambiar quién le ponen a ella no ponen la foto de él, y esto va ocurriendo muchas veces, ¿no? Ya nos queremos decir cuando a veces ocurre que una madre, una mujer, mata a sus hijos, cómo se trata cuando un hombre mata a sus hijos y hijas, y cuando lo hace una mujer que no, entonces mata a sus criaturas. Pero es que en este caso ni siquiera ella sería tan víctima de ese personaje como las personas. Cuando analizamos el lenguaje en casos de violencia de género, generalmente es la mujer se muere
tras una agresión se muere. Sí. Se muere muere o se cae o sea, la mujer se muere y con 15 puñaladas, pero ella se ha muerto, ella es la que se muere. O presuntamente se ha muerto, porque dicen el presunto homicidio, no, Pero, y luego presunto sí, será el autor o el sí, presunto, el dicen, autor, no la acción. presunta. Claro, la acción no es presunta. Pero cuando es ella la asesina, o sea, cuando es ella, siempre es ella la asesina. Y siempre está ella, no es presunta nunca. Y es ella la que ha matado, o es ella la que ha asesinado, o es ella la asesina. La diferencia de los titulares es tremenda. Ellas son presuntamente muertas, y se mueren, casualidad, se cae por la ventana y se muere. O sea, muere una mujer, se cae por la ventana y muere, y el marido es detenido, o la pareja es detenida. O sea, no tiene nada que ver, es una copulativa que no tiene nada que ver una cosa con otra. Pasaba por allí casualidad y la han detenido, pues, pobre hombre. Pero cuando son ellas matan, asesinan, pegan, etc. Y este es un ejemplo ya llevado al extremo de este tipo de titulares o de este tipo de esta forma de utilizar, ¿no? La publicidad, como os podéis imaginar, da para mucho, da para mucho. Está cambiando, de todas formas está cambiando, pero cuesta muchísimo que cambie. Porque la publicidad a veces es tan burdo que hay más mecanismos, ¿no?, para denunciarlo. Está el Observatorio de la Publicidad, donde se puede denunciar. Aquí tenemos Begira, que también se pueden denunciar las informaciones. Begira. Entonces, parece como que nos entra más, ¿no?, el tema de la publicidad, y lo vemos más. Y están las redes sociales que la gente está muy atenta. Bueno, pero bueno, todavía. Sí, hace poco una no hamburguesa que era, nos gustan maduritas, y era por la carne que era madura. Semanas, Más, esto era una polémica, y encima había gente que decía, bueno, pero la carne más hecha, más madura, ¿no?, de vaca. Sí, pero no era esa la intención de la persona que estaba poniendo el cartel ese, ¿no? Y entonces, bueno, pues además, no sé por qué, bueno, para denunciar casi todo, si aparecemos las mujeres, tenemos que aparecer o desnudas o, o en ciertas actitudes, ¿no? Y los hombres vestidos y no en las mismas actitudes, ¿no? A veces el tema de la publicidad, y eso, Itxaso, que da en publicidad, lo del tema de invertir, ¿no? Lo de cómo invertimos ciertas cosas y qué ridículos quedan algunas veces hombres en papeles, en imágenes de mujeres, ¿no?, haciendo lo mismo. La publicidad podemos aquí dar para mucho. Vale, estos son 4 vídeos que no. Multiópticas en el 2000, lo recordaréis igual, 2010 y 2015 hizo un anuncio donde salía, entraba Coronado en un antro tipo western, lleno de mujeres con muy poca ropa y en actitudes muy provocativas, y hablaba de estrenar todos los días, la felicidad o la no sé qué de estrenar todos los días, ¿no? Y se veían mujeres pues con boas, con plumas, con muy poca ropa, con ligueros, etcétera, etcétera. Por eso digo que las redes sociales hoy en día nos están ayudando a ir en contra de este tipo de cosas. Se protestó, se puso una denuncia en autocontrol, etcétera, etcétera, pero Multiópticas, bueno, no la quería quitar la campaña. Pues hay una activista, Yolanda Domínguez, que propuso a grupos, a colectivos de mujeres que fueran a Multiópticas vestidas tal y como aparecían en el anuncio y fueran a comprar gafas a Multiópticas. Y entonces, pero claro, iban con una cámara y lo grababan. Entonces entraban en Multiópticas en tanga y con una boa y se ponían a toquetear todas las gafas de la exposición. Claro, la gente fuera, miraba, tal, no sé qué. Las personas que estaban trabajando en Multiópticas no sabían dónde meterse, no podían hacer nada. Las otras querían comprar unas gafas y
Y pasó en distintos sitios, en distintas tiendas, en distintas ciudades, porque Yolanda tiene una capacidad de convocatoria impresionante y entonces, bueno, pues Multiópticas retiró la campaña, claro. Lógicamente, porque eso lo estaban subiendo a internet y entonces cada vez se estaba haciendo más bola. 2016 y 2017 Multiópticas cambió totalmente y hizo dos anuncios que si queréis, o sea, buscarlos luego, porque no os vamos a poner ahora, no hay esa imagen de cómo que vean las aparecían imágenes. en las tiendas. Y fueron dos anuncios muy inclusivos y bueno, pues se dieron cuenta de que ese camino que tenían al principio no les servía, ¿no? Entonces, al final también la crítica que se puede hacer desde las redes sociales y desde el activismo, incluso en publicidad, tiene su recompensa, como los anuncios de Axe han dejado de hacerse Axe y aquellas barbaridades que hacía, pues al final Unilever dejó de vender DAF, porque DAF y Axe son de Unilever, y ese contraste de esos valores que transmitía Axe, transmitía DAF, le estaba perjudicando a DAF, porque las mujeres dejaban de comprar un jabón que estaba promocionando también al otro lado pues que las mujeres nos caíamos detrás de los hombres que estaban. Y entonces, bueno, pues sí, o sea, sí son efectivas las campañas de protesta. Y sí, en publicidad, desde luego, yo lo que les enseño en mi clase es que el que la hace la paga. Y yo creo que eso también se está abriendo al resto de los aspectos. En publicidad se está viendo muy claro, pero en otros sitios, en otros aspectos también. Y eso es algo que supongo que en patrimonio, en una medida igual menor, pero también lo vais a notar. Las que no vemos también También es importante cuando no estamos en las imágenes, el tema de la diversidad en esas imágenes, ¿no? Es muy importante que aparezcan mujeres y hombres y niños y niñas diversos y diversas, ¿no? La diversidad que aparezca, porque hay muchas diferencias, ¿no? Entonces es importante, lo que no se nombra no existe, lo que no se ve a veces no existe. Se hablaba ayer también, ayer durante todo el día, unas cosas, el tema de la referencialidad, ¿no? Estaba que no hay referentes de mujeres en muchos lugares, entonces si tú no tienes esas referencias no las vas a conocer. Si tus referencias son masculinas, al final te quedas con eso, ¿no? Entonces, bueno, es importante. El tema es el tema del color piel, ¿no? Que antes decían, dame una pintura de color piel. ¿Qué piel? ¿Qué piel? Incluso yo, mi piel en verano es muchísimo más oscura que ahora, ¿no? Entonces, ¿qué piel? Que ese tipo de cosas vamos reflexionando, ¿no? Y yo creo, por ejemplo, en educación, cada vez las campañas de educación eso lo van representando, ¿no? Que somos personas de diferentes edades, diferentes, bueno, pues la publicidad se ha hecho también, cargo de esas imágenes y es verdad que cada vez se han dado cuenta de que venden, ¿no? De que tenemos que aparecer de diferentes lugares y diferentes sitios. Bueno, lo de los museos, lo de las galerías, lo de las mujeres, que la referencialidad en tantas y tantas cosas. Ayer, bueno, pues es que fue el día, ¿no? Hoy es eso de comentar. Es verdad que hay que recordarlo. El 9, el 10 y el 7 de marzo del año que viene seguiremos todavía recordándolo durante todos los días en el tema de que muchas veces no aparecemos, no solo en la ciencia. Es también, bueno, pues otra propuesta también de Yolanda Domínguez que ha comentado antes. El tema de... ¿Sabéis lo que hizo? Se fue a la inauguración de Arco con todas las artistas, que convocó a todas las artistas y les puso a todas una diadema con el punto de localización de Google. Y nosotras estamos aquí, porque no había obras de arte de mujeres colgadas en Arco. Arco 2018 solamente había un 6% de artistas femeninas en las paredes, entonces se llevó a todas las artistas y les pusieron. No hay una foto de la inauguración de Arco del 2018 donde no aparezca un punto rojo. En ningún periódico, en ningún sitio. Estaban por toda la exposición. Sigue en el Arco, sigue habiendo muy pocas mujeres en las exposiciones. Este año también ha sido de las quejas que ha habido y sigue habiendo, ¿no? Y el tema de las...
que lo hemos Lo clavado. hemos calado. El tema de las mujeres que no estamos en cierto sitio. Antes ha comentado Itxaso un poco el tema de cómo las redes sociales, ¿no? Nosotras también, antes hemos dicho que la investigación es una investigación activista, ¿no? Y empezamos también en Twitter, sobre todo en Twitter, a señalar en esta tertulia no hay mujeres, aquí no hay mujeres. Llegamos al Parlamento Vasco con un estudio denunciando que en el ente público de Radio Televisión, es que en ITV no había mujeres en las tertulias, había tertulias y mujeres, etcétera, y ahora hay siempre al menos una mujer. Al menos. Quiero luego también vamos Hay algunas en las que solamente hay mujeres. Sí, pero bueno, Sí. pero es lo menos, es lo menos, ¿eh? Y bueno, sabemos que están haciendo, pues bueno, pues un poco fue por ahí, empezamos en 2016 y además se nos va sumando mucha gente y cuando haya un cartel de algún sitio que no hay mujeres nos mandan y ya nos etiquetan para que lo vayamos apareciendo. Y sí comentar, habíamos preparado también el tema del euskera, muchas veces se comenta, el euskera no tiene marca de género, en general, porque sí hay palabras que tienen marca de género, poquitas, pero en general es una... Entonces dicen, el euskera es menos sexista. No tiene marca de género. Porque los idiomas, el castellano no es sexista, el francés no es sexista, tiene marca de género. Es el uso que hacemos. Ya hay veces que con el euskera, que no tiene marca de género, normalmente también hay una visión androcéntrica y también hay que ir cambiándolo. Entonces nosotros también que lo vamos trabajando el tema del euskera, decimos, cuidado, que eso de que no hay marca y que el euskera es verdad que tiene palabras, por ejemplo, hay una palabra como guraso, que es para referirse al padre y a la madre, ¿no? A ambos, y entonces se puede utilizar y en plural gurasoak, ¿no? Gurasoak se utiliza pero Yo no consigo llevarlo al principio. ya. Llevarlo al principio. Sí, vamos a volver otra vez a lo del principio, pero me imagino que después de haber hecho este paso ya desde el principio son fáciles de... ¿Cómo se puede ser padre sin tener hijos? Vale. Eso es. Claro, ¿Eh? eso es. No, padres sin tener hijos, pues teniendo hijas. Claro. Pero es que nos pasa, no, que ha dicho, él se ha dado cuenta ya, nos lo ha comentado, es el tema de que aquí tiene que haber algo, ¿no? Entonces, pero cuesta y hay veces y el de Pérez era Pérez. Pérez tenía una hermana y Pero aquel hombre murió, pero el hombre que murió nunca tuvo un hermano. Claro. Tenía una hermana. Pérez era una hermana y eso, por ejemplo, está muy ligado con el tema antes que he dicho de la COR, ¿no? Una de las cosas en la universidad que estamos reivindicando es que cuando nombramos a las autoras y a los autores les nombremos con nombres y apellidos, porque el ponerle, si yo pongo J. Pérez, van a pensar en Juan Pérez y no van a pensar en Jacinta Pérez, por ejemplo. No me pasa. Entonces, un poco eso, ¿no? Eso es una de las cosas que se está trabajando en la visibilización, porque nos dicen, bueno, las normas de estilo en un artículo académico, y bueno, pues ya somos cada vez más voces las que decimos, no, pero que queremos que se vea, porque nos lleva, es así. Vamos a ver, cuando pensamos en Pérez, pensamos en el señor Pérez, y no en Eso sobre todo, además, las normas bibliográficas obligan a poner solamente la inicial en la literatura o las corrientes feministas en investigación dicen que hay que nombrar hombres y mujeres en esa bibliografía por dos cosas, sobre todo. Primero, porque si ponemos solamente inicial, las mujeres quedan invisibilizadas. Y al quedar invisibilizadas, tampoco somos capaces de ver de dónde está bebiendo esa autora o esa autoría del texto. Si solamente está utilizando bibliografía creada o artículos creados por hombres, o si está realmente también reflejando las teorías, las ideas o la producción de las mujeres y sus puntos de vista, que pueden ser diferentes también en investigación. Entonces, primero para identificarlas, para que se les vea, pero luego también para saber si esa persona que está escribiendo ese artículo realmente está teniendo en cuenta la producción académica de mujeres o solamente bebe
Vale, era las del principio. Luego otro de los vídeos que habíamos traído, que no lo vamos a presentar, es el de Osasuna. Sabéis que hay una semifinal de Copa, Osasuna Athletic de Bilbao, y el otro día estoy viendo ETV de deportes y dice el presentador, dice, uno de estos vídeos que hacen afición, los rojillos, tal y cual. Y estoy viendo el vídeo y digo, no me puedo creer, solo niños, en una escuela con un profesor y solo niños. Y digo, Osasuna, 2023. Y además el presentador de la televisión ha dicho, mira, es uno de estos vídeos que hacen afición. No, ¿qué afición? ¿Qué afición? 2023. Pues no estaba, bueno, pues es que me da igual, porque no es que estaba contando la vida de uno de los jugadores del equipo masculino, estaba hablando de afición, de intercambio de cromos, etcétera. Y todavía... Sí, no, de deporte, no de fútbol. Bueno, de deporte, pero a mí me pareció como escandaloso. Es decir, de fútbol, no es solo de deporte, es de fútbol, ¿no? Sí, porque eso. Vamos a dejar que hablen sí. ellos. Sí, pero ellas, vamos al porque... principio, luego comentaba lo de multiópticas, lo de estrenar cada día una, ¿no? Lo de estrenar novias, que ellos estrenan novia. Entonces, bueno. Si podéis ponernos a las del principio, pero bueno, os dejamos también que... Y ahora un poco eso, Sí, tenemos 7 minutos antes de las preguntas. Por eso, entonces era volver al principio, de las que quedaban, pero que se sigue... Yo decía, nadie se ha dado cuenta. Digo, es más, el presentador no se ha dado cuenta cuando ha dicho de este... Hubiera agradecido que hubiera dicho, bueno, los rojillos de hacer afición, pero se han olvidado que lo hubiera dicho, ¿no? Me hubiera gustado. Digo, si ya hubiera sido, qué bien, lo ha dicho. Pero no lo dijo, lo vio... La verdad que le gustó, pues eso, cómo se hacen aficiones. Y sí es verdad, lo de estrena, eso es, esta era lo de nombrarnos. Y luego el tema de la edil, la concejal, bueno, pues la concejala, y además habla de su pareja. Si nos pasas... A ver, eran los del principio. Aquí. Detenido la pareja. Será detenida la pareja. Ahí hay un error gramatical. Es que al final el uso del masculino genérico le crea tantos problemas que se está encargando la gramática castellana a base de meter el masculino a todo. Hay que meter masculino a todo. La pareja es femenino, tiene que ser detenida la pareja. Por mucho que sea un hombre el que ha secuestrado. Bueno, eso es toda una historia muy rocambolesca de un hombre que secuestra a la... Sin mal, ¿no? Y la edil, existe edila y existe concejala en el diccionario. Están reconocidas y están aceptadas y llevan muchos años ya para seguir utilizando la edil. Es otro problema de concordancia en el castellano. La edil está mal. O sea, el examen de lengua le estarían suspendidos. Sí. Pero al final están utilizando con el tema del lenguaje, de no utilizar el lenguaje inclusivo, porque la RAE dice que no se puede utilizar, se están cargando el idioma directamente. Están fallando en todas las concordancias. Y les cuesta, luego tienen que hacer este tipo de cambios de malabarismos, ¿no? Y luego a mí el del Diario Vasco, el que habla de que van a presentar todo mujeres y luego habla de los candidatos, ¿no? Entonces, bueno, pues dices, las candidatas, que no pasa nada, que es lo que decíamos antes, porque si has estado, además ya lo has dicho en el titular, ¿por qué? ¿No? Ese tipo de cosas. ¿Por qué tienes que retorcer, decir algo que no tiene ningún sentido, ¿no? Y bueno, pues luego es verdad que la justificación, no, es que en el general está hablando de los candidatos y las candidatas. Bueno, pues pon candidaturas, las candidaturas, que además es la forma de decirlo, ya está, las candidaturas. Pues que ya se adelantamos un poquito, porque Itxaso ha ido ahorrando tiempo y al final nos ha sobrado un poquito porque hemos ido ahorrando. Sí. Empezamos a quitar diapositivas el otro día y dijimos, ¿por qué? Bueno, porque la otra... Nos conocemos, sabemos que nos enrollamos mucho. Entonces, ¿qué ahora con las preguntas podemos enriquecer o comentar algunas cosillas o los comentarios?
Eso es. Entonces usaremos el micrófono y bueno, pues nos repartiremos entre Clara y yo y os iremos pasando. Podéis presentaros cuando cojáis el micrófono y hacéis la pregunta. Bueno, soy Mar y quería preguntaros, teniendo en cuenta que ahora sobre todo nos comunicamos con el móvil a través de los medios, los correctores de los móviles y demás están considerando, todos estos femeninos están considerando que la edil es un error, nos lo marcarían como error y demás, o cómo está ese mundo. No, porque por lo menos hasta ahora, no sé si en el móvil, pero en el ordenador, edil es una palabra que existe, entonces no la corrige. No lo he probado, pero yo creo que no te lo corrige. No te lo corrige. Las probé, no lo corrige. No, la verdad que no, yo No. tampoco la he No, probado. pero yo creo que no te lo corrige. Estamos teniendo un problema, por ejemplo, con las traducciones. Porque cuando ponemos, por ejemplo, a traducir del euskera al castellano, en euskera hemos dicho que no hay género en muchas de las palabras. Y cuando, por ejemplo, Ikasle, ¿no? Ikasle es alumno o es alumna, es para los dos. Cuando traduce al castellano, traduce como masculino. Entonces, Es que como claro, las tradu- es que el femenino se construye, quitándolo. Eso es. Es que- Entonces el genérico es el masculino y entonces utiliza las traducciones también, los traductores, por ejemplo, lo hacen todo en masculino. Y eso es un problema muy gordo. ¿Alguien más? Hola, todo el mundo me llama Larry en la IP, así que soy Larry. Y sí que o sea, una de las cosas que más me ha gustado y donde creo que hay una apuesta muy fuerte es en el tema de los medios de comunicación, porque aparte del desguace a veces del castellano académico, que es lo que yo entiendo, es lo que hablo, aparte de eso, transmite de otra manera. Por supuesto, los que nos dedicamos a la interpretación del patrimonio, of course, o sea, tenemos que tenerlo bien amarrado, ¿no? Pero forma parte de nuestra formación y creo que desde luego en esta asociación se intenta proyectar de alguna manera. Pero el asunto de la publicidad y de los periodistas creo que o sea, que deberían pasar por delante de vosotras con un martillo, a machamartillo, porque eso queda mucho. O sea, transmite, tiene un eco, genera una costumbre de oído. Y se nota muchísimo, dependiendo de las aficiones radiofónicas que tengas, ahora de podcast, se nota mucho, porque te das cuenta que hay gente que habla sin ningún tipo de esfuerzo en un lenguaje no sexista, tranquilamente. Y sin embargo, conectas la tele y, vamos, ya no hablan ni siquiera el castellano correcto. A veces son incorrecciones, como hemos dicho, que no son ni sexistas ni nada, sino simplemente que se están dando una patada al diccionario. Entonces, creo que insistiendo seriamente sería el punto de apoyo, ¿sabes? Dame un punto de apoyo y moveré el mundo con una palanca, ¿no? Creo que es un punto de apoyo fundamental por la proyección que tiene, ¿no? Y vamos, la forma en la que lo habéis enfocado me parece importante y yo quería destacar, porque repercute en todos nosotros. Si te haces el oído a una forma de comunicar, es que es prácticamente, o sea, me refiero, es una cuestión de vasos comunicantes, vas a acabar hablando así. Mientras que al contrario, si acaban poniendo 3 personas y 2 iraníes, ya no voy a hablar de sexismo, sino directamente de 3 personas y 2 iraníes fallecen en un accidente aéreo. O sea, esos titulares existen y se han publicado. 2 personas y un gitano, ¿no? Sí, sí. Existen y hay resistencias incluso, cada vez más en medios de comunicación se da formación, por ejemplo en ITV hay formación sobre el tema, pero hay gente que se resiste, que va a la formación, pero luego se resiste.
Era un comentario. Me parece fundamental, porque eso es una forma de comunicar muy rápida. Yo intento decir, yo tengo cierta edad, yo sé el tipo de educación que es la que tengo, y la intento decir, pero cuesta mucho. Y sin embargo me doy cuenta que cuando estoy escuchando una cosa que no satura, entiendo, y me abro yo mi oreja, mi boca, trabajo. Seguimos con las preguntas porque no hay tampoco demasiado Bueno, tiempo. Aquí preguntas hay- o reflexiones. o reflexiones, sí, 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 no, sí, sí. no, no. Está bien, No, claro. claro que sí. Aquí tengo otras dos. Hola, buenas. Bueno, yo soy Carmela, socia de la AIP. Lo mío es una reflexión muy rápida. Me he visto muy reflejada en... Sí, sí, está hablando Carmela. Hola. Sí, sí, Vale, bueno, pues eso, lo que comentaba, que me he visto muy reflejada en lo que habéis comentado de utilizar el lenguaje inclusivo pero natural, ¿no? Usando las posibilidades que tiene el castellano, pero me doy cuenta que lo hago o lo he hecho sobre todo, por ejemplo, cuando era secretaria de la asociación, como sé que es un entorno, digamos, sensible a ser inclusivos, usaba mucho más la arroba, los duplicados, tal, porque... ¿no? Como sabes que es como quizá lo más fácil, pero cuando estaba en otros contextos, cuando estoy en otros contextos, también como secretaria de asociaciones en las que no hay esa sensibilidad, intento hacerlo sin que se note, sin que a la gente que lo recibe, que no tiene esa sensibilidad, le vaya a resultar extraño. Y por eso hago mucho, o intento hacer mucho esa forma de utilizar el lenguaje. Y bueno, que nada, simplemente esa reflexión, como que me he dado cuenta de eso. Maribel tiene otra pregunta. Hola, hoy estoy escondida detrás de una pantalla. Ahora, hola, yo soy Maribel y tampoco te voy a hacer ninguna pregunta. Voy a hacer otra reflexión. Está bien reflexionar. No, por el tema de la comedura de tarro tan gorda, porque las fórmulas que nos estáis diciendo es mejor utilizar el impersonal. Va justo en lo contrario que sostenemos como técnicas para hacer una mejor interpretación, que es ser lo más personal posible. Y básicamente mi única reflexión es que es una comedura de tarro, intentar no ser frío, que la pelea... Es cierto que el personal, por ejemplo, la primera persona del plural es muy amable, pero claro, al intentar hacerlo inclusivo la perdemos. Y nada, mi reflexión era que esto es muy difícil. Bueno, pero personal, tenemos una palabra que es persona, que vemos personas por todos los sitios, las personas somos diversas y muchas veces decimos persona, persona migrada, persona y muchas veces funciona poner primero la palabra persona. No siempre, hay veces que queda un poco, pero es una de las veces, es una de las posibilidades también que podemos utilizar. Y además vemos personas. Yo también soy muy de personas, ¿eh? Yo soy de las que, yo que doy de radio, soy de, no digo el 10% de la población, no. De cada 100 personas, 10. Vamos a verlas. El 10% no lo veo yo por la calle. 10 personas de 100 sí las veo. Queda mejor persona que individuo. Por aquí tenemos. Hola. Mi tampoco es una pregunta o es un desafío. Es que yo soy portugués y me llamo Jael, soy de AIP. Mira. Hola. Y reparo que en portugués sí que se usa el genérico masculino casi siempre, pero hay situaciones en que el genérico es femenino. Y me he parado a pensar por qué en algunas situaciones es femenino. Y cuando es femenino es porque hay una razón, por veces, productivista para que sea así. Por ejemplo, cuando hablamos de cabras, tenemos cabras y no sé cómo se dice en portugués, bode, en el medio, pero el rebaño siempre es de cabras, porque los machos no den leche. Entonces, lo que importa son las cabras. Cuando hablamos de galinhas, en portugués, la gente siempre tiene galos, pero el grupo son las galinas. Mismo si hay un galo en el medio. Es que el galo no pone huevos, no interesa. Ya, claro.
Sí. Entonces, Pero sí es verdad. cuando miramos eso, percibimos que Sí. la razón que justifica usar el femenino es que en esos casos los machos no importan. Eso es. Y cuando comparamos eso, miramos lo que hacemos justificando el uso del genérico masculino. Estamos diciendo al contrario. Eso significa que cuando cambia la especie, cambia el criterio y Sí. cambia la valorización. Por ejemplo, hablamos de león y leona y formamos el femenino con la A, como nos decía el cómic, pero si hablamos de vacas y toros, porque es muy diferente tener 100 vacas a tener 100 toros. O sea, 100 toros son un gasto tremendo para nada. Y 100 vacas te van a dar leche. Entonces, es verdad que, por ejemplo, en el mundo animal, cuando hay palabras muy distintas para decir al macho y a la hembra, es porque es muy importante determinar qué tipo de animal tenemos. No es lo mismo tener yeguas que tener caballos, no es lo mismo tener vacas que tener toros. Entonces, el mismo lenguaje diferencia para que no haya errores. Nos da igual un león o una leona porque están muy lejos y no dan carne, no dan riqueza. Es que, por ejemplo, si miramos a la escuela, las mujeres llegan más al ensino superior. Entonces, ¿por qué decimos los alumnos si las alumnas producen más? Porque las alumnas llevamos 100 años nada más en la universidad en este país. Por ejemplo, ayer se cumplieron los 123 años de la posibilidad de que las mujeres nos pudiéramos matricular en la universidad sin tener que pedir un permiso especial. Eso fue en 1910. Por eso eran siempre alumnos, porque nos habían negado la entrada a la universidad. Sí, Kaixo Egunon, María José Noain. Yo os hago una pregunta y pido disculpas de antemano porque he llegado tarde, o sea que igual lo habéis contado ya, pero es que me interesa mucho. En los casos en los que no conseguimos decir las personas, las candidaturas y no queda más remedio, teniendo en cuenta que la famosa arroba o el niñes, la E, se supone que no es gramaticalmente correcto, ¿cuál es vuestra recomendación? Las y los amigos, las y los amigas, las amigas y los amigos. ¿Qué es lo más correcto gramaticalmente y lo más inclusivo? Gramaticalmente no es correcta ninguna, según la Real Academia, pero nosotras estamos para saltarnos las normas cuando hacen falta. Hay que nombrar, nos tenemos que nombrar. Bueno, serían las amigas y los amigos, sería la más correcta, pero es que luego depende del contexto. Yo, por ejemplo, cuando escribo, utilizo el femenino al principio, las trabajadoras y trabajadores, porque hago la concordancia con la primera. Es verdad que hay veces que, según donde a veces el escrito es, hay veces que me lo corrigen y me ponen las las y los me ponen en los dos artículos, los dos determinantes. Yo suelo no hacer, primero pongo en femenino y luego los contextos, y además, pues por ejemplo, con el alumnado quizás uso la E, porque también te das licencias y las lenguas son vivas, entonces muchas veces almóndiga creo que está admitido, ¿no? Y era incorrecto. Y WhatsApp está admitido, y meme. Pues no sé, ¿hay alguna pregunta más? Si no, yo tengo un comentario. Yo soy Clara, la que escribo los correos. A mí hay una palabra que me chirría un montón, que es padres, ¿no? Que, bueno, me parece muy bonito en euskera que habéis dicho que es, no tiene. Entonces, claro, es como, yo siempre me chirría tanto que yo siempre digo voy a casa de mi madre. Y una vez me acuerdo en un WhatsApp que comenté algo así como voy a casa de mis madres. Bueno, un poco por hacerla esta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que tienes dos madres? No, pero no tengo dos padres, o sea. Entonces, bueno, yo creo que también, ¿no? El tema de inventarse palabras, ¿por qué no? Hay una amiga, de hecho, que habla de mapa, ¿no? Me voy a casa de mis mapas, ¿no? Pues, bueno, pues... Sí, de acuerdo. Y luego en castellano, la gente que cuando dice mis aitas, utiliza el masculino que es aita, para decir mis aitas porque viene de mis padres, ¿no? Y yo muchas veces les suelo decir, mis aitas, que tienes dos padres. No,
Claro, no van la gente que habla en castellano va a decir mis gurasos, porque además queda raro. Pero es verdad, ¿no? Y si hay algo, si dices mis padres te chirría ya, mis saitas, a mí suele ser algo que me chirría mucho y se dice, porque la gente además coge del castellano y no sabe cómo decirlo, ¿no? Porque es verdad que quedaría artificial mis gurasos. Y entonces sí es verdad que nos chirrían eso. Y a mí, por ejemplo, lo que he dicho antes, yo digo, tengo que ir al médico. ¿Tengo médica? No tengo médico. Continuamente nos estamos inventando palabras. Y el diccionario continuamente está admitiendo palabras Absurdas. absurdas. Al final la lengua la construimos las personas. Pasa que ¿no? tiene cierta resistencia a cierto tipo de palabras. Hola, soy Fede, bueno, estoy ahora en la Junta y soy el que he enviado correos mal enviados durante estos días. Vale, entonces, a ver, yo es que voy a reforzar un poco a Maribel. Yo ahora tengo un caso práctico, hemos tenido un caso práctico de discusión, porque claro, en interpretación lo que queremos es recortar y queremos llegar muy personal a las personas. Entonces, teníamos que presentar una publicación que era guía práctica para que las niñas y los niños en acción rural y tal. Podríamos poner guía práctica para que los niños, que es una provocación, guía práctica para que las niñas y los niños, que es lo que se ha puesto, y guía práctica para que la infancia. Bueno, esa discusión, tuvimos una discusión eterna para llegar a un acuerdo. Al final se llegó al acuerdo de la versión larga. Pero yo creo que no hubiera pasado nada de poner guía práctica para que los niños, en general, hicieran algo. Pero al final la discusión llegó a la versión larga, que no es la óptima para la interpretación. No es fácil, ¿eh? Tenemos algo muy difícil que hacer. Pero volvemos a decir que lo de la economía del lenguaje es mentira. Es una falacia que se han inventado, pero que no es verdad. Si hay una palabra que habla de niños y otra palabra que habla de niñas es porque son necesarias las dos. Porque solo hay una luna. Si tenemos una palabra que nombra a los niños y otra palabra que nombra a las niñas, es porque las dos son necesarias en la comunicación. ¿Por qué? Porque es más fácil que llegue el mensaje. No. ¿Qué va? No. Y sobre todo si es todo lo contrario. No, es escrito, pero además. Todo lo contrario. Y es escrito, que otra cosa es que me dijeras que es que tienes para hablar y puedes tener problema en Twitter, que tienes, pero no lo tienes, ¿eh? Y además en un momento en la discusión quizás quieres visibilizar a las niñas y los niños y si quieres economizar, en todo caso, infancia. Hubiera sido la palabra. Pero bueno, yo prefiero las niñas y los niños. Perdón, ¿eh? Sí, yo la prefiero. Pero si dices solo los niños, estás... Una última pregunta que creo ser la última. Otra pregunta es, al hilo de esto, soy Ainara, bueno, no soy de la IP, pero sí de Women's Legacy, y es que hemos vuelto al androcentrismo. No pasa nada porque digamos niños, porque en niños todos los hombres saben que están incluidos. En cambio, las mujeres tenemos que adivinar si en niños estamos también las niñas, teníamos que adivinar cuando yo era niña si en niños estábamos también las niñas. Luego se habla de la intuición femenina y la intuición femenina se desarrolla, por ejemplo, así, sabiendo cuándo estás incluida en un genérico y Perdón, porque no iba a intervenir, pero no me he podido callar. Tenemos un minuto para terminar. Yo quería recordar que hay gente que no es niña ni niño y entonces tendremos una tercera palabra, niñez, y le guste a la RAE o nos guste a nosotros o no, vamos a tener que empezar a usarla. Sí. Cerramos.